Las noticias, protagonistas y tendencias del momento con César Miguel Rondón en Conexión. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. En este momento son las 9 de la mañana de este jueves 2 de mayo del año 2024. Y en este momento, a las 9 de la mañana, usted está sintonizando en Conexión por Éxitos 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en el celular. Y si entra en www.éxitos107.com, además de escucharnos, también nos puede ver. Y es aquí donde recibo el saludo, de Ángel Ramírez en una calurosa mañana en Panamá, Hugo Boscán en Játiva, Valencia, Mediterránea. Ahora creciendo las esperanzas de libertad para nuestra Venezuela. Henry Moreno, buenos días desde Atlanta, Georgia, con sol radiante y cielo totalmente despejado. Douglas Isturiz nos saluda desde El Salvador. Carlos Cuevas desde Westchester, en Pensilvania. José de Villa nos manda un abrazo estrangulante desde Maracaibo. Marino Vera, buenos días. Alfredo y Marianela en Dulcinela, Toronto, Canadá. Guillermo Useche dice, no sabía que teníamos un candidato al Premio Nobel de Economía. Qué bonito el aumento. José Luis Machado Mujica desde Ciudad de México. Guillermo Triana en Humble, Texas. Yolinet Dimas dice que después del programa no tiene cómo escucharnos. No, claro que lo puede escuchar después. 4 horas. A las 4 horas, a ver, sí. Cuéntale. A las 4 horas nos pueden escuchar, más o menos, depende. ¿En dónde? En el YouTube, César Miguel Rondón hoy, aquí, donde nos están viendo, pues. Bueno, ya tienes ese dato, Yolinet. Jesús Grajirena nos saluda desde Caricuao, en Caracas. Xavier Míguez en Barcelona, España. Doña María Alicia Sifontes nos manda bendiciones desde Caracas, amén. Saeda Bon en Orlando. María Alejandra Alfonso en Gainesville. Norca Orozco en Caracas. Gladys Melet con muchas tazas de café. Kremlin Prieto en Montevideo. Mimoni Ani en Bogotá. Max Pineda. Edgar Bravo en Madrid. Chere Ramos. Janet Prieto, muerta de la risa. Dicen que el odontólogo de Cilia Flores atravesó el Darién en 5 minutos. Ay, qué chiste tan bueno. Ay, las ocurrencias de la gente. Ay. Juan Bautista González, desde una Caracas desilusionada y sin aumento del salario mínimo. José Agudelo Manzón desde Cajaseca, en el estado Zulia. Gladys Melet, hoy nos coloca un día más a disfrutarlo, así es. Lino Cuba, desde Paraguaná, en el estado Falcón. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos los que se conectan, a que esa comunicación que se da con ustedes la valoramos infinitamente. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Apoyando a Floralicia en la producción informativa está María Sofía Rodríguez desde Madrid. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz jueves para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy 2 de mayo, es el día de San Atanasio. Durante 46 años fue obispo de Alejandría. También se le conoce como San Atanasio de Alejandría. Y para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Acuario, y a partir de las 2:52 de la tarde entrará menguante en Piscis. La luna de Acuario es la luna de
la tecnología, es la luna de las sorpresas, es una luna muy, muy activa, luna buena para todo lo que tiene que ver con la electrónica, ingeniería, computación. La luna de Piscis es lo contrario, es una luna más bien para las cuestiones espirituales, es la luna para la pausa, para meditar, para reflexionar, es la luna para rezar y es la luna de la caridad. Un sol y dos lunas por el día de hoy, luna menguante en Acuario a partir de las 2:52 de la tarde, menguante en Piscis, sol en Tauro, este jueves 2 de mayo del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Atún. Muchos países en el mundo dependen del atún para la nutrición, el desarrollo económico, el empleo e incluso la cultura y el ocio. Las especies de atún representan el 20% del valor de la pesca marítima y más del 8% de todos los productos del mar que se comercializan en el mundo. Es el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar. Importante esta fecha. Fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros escolares y para establecer un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa se representa con un lazo de color púrpura. Es el Día Mundial de la Contraseña. Se pretende concienciar al usuario de la importancia que tiene establecer contraseñas y claves seguras y robustas, ya que estas son las llaves de nuestra información personal. Bien, el programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Caracas con el economista Oscar Mesa, director del SENDAS, de la Federación Venezolana de Maestros. Con él vamos a analizar el tema del salario mínimo y la pantomima que anunció en el día de ayer Nicolás Maduro. De Caracas iremos a Baltimore para conversar con el analista Eduardo Soto. Con él vamos a abordar el tema de las manifestaciones, las protestas antisemitas o contra Israel en los campus de varias universidades muy prestigiosas e importantes en Estados Unidos. Luego vamos a conversar aquí en Miami, está de visita Moisés Naim a propósito de su libro más reciente, Lo que nos está pasando, que vamos a presentar esta tarde en Books and Books, allí en Coral Gables. Luego de Miami iremos hasta Santiago de Chile para conversar con Ruth Eleonora López. Ella es analista política salvadoreña, es experta en temas electorales, y con ella vamos a hablar de las reformas expresas a la Constitución salvadoreña que lleva adelante Nayib Bukele, consolidando su gobierno autoritario. En la ciudad de Washington vamos a conversar con Iker Seisdedos. Iker es el corresponsal del País de Madrid en Washington, y con él vamos a hablar de la reclasificación que ha tenido el cannabis, la marihuana, y las implicaciones que esto tiene aquí en los Estados Unidos. Y vamos a cerrar acá en el estudio en Miami con nuestro compañero Fernando Arriaza, el comentarista deportivo, para hablar qué es lo que le está pasando a los Marlins de Florida, los Marlins de Miami. Dios, el récord, 8 victorias contra 24 derrotas. De los peores de las grandes ligas en este momento. Ese pues es el programa que hemos preparado para ti en el día de hoy. Y el foro se lo vamos a dedicar al silencio, el valor que tiene el silencio. Esto lo vamos a abordar con la psicoterapeuta especializada en neuroplasticidad cognitiva y psicología budista Catalina Gerk, aquí en Miami, y con la psicóloga fundadora de Psique Expresión, Iraida Moreno Luna, en Ciudad de México. Eso es lo que hemos preparado para hoy, jueves 2 de mayo. El 2 de mayo de 1519, arrancando el siglo XVI, falleció Leonardo da Vinci, polímata florentino del Renacimiento italiano. Un hombre, el auténtico hombre renacentista, era científico, era artista, era poeta, era absolutamente todo, polímata. El hombre de Vitruvio, La Última Cena, La Gioconda, la Mona Lisa, los primeros diseños del helicóptero, en fin, hizo tanto.
El 2 de mayo de 1729 nació Catalina II de Rusia. Nació en Alemania, en realidad, en lo que es hoy Polonia. Fue emperatriz de Rusia, conocida como Catalina la Grande. Reinó durante 34 años, después de darle un golpe de Estado, después de derrocar nada menos que a su esposo, a Pedro III. El 2 de mayo de 1933, en el marco del Gleichschaltung, es decir, el control totalitario de los ciudadanos, Adolfo Hitler prohibió los sindicatos. Y el 2 de mayo de 1945, la batalla de Berlín termina finalmente cuando el ejército soviético toma Berlín y obliga al comandante alemán de la ciudad, al general Helmut Weiding, a rendirse. Izan la bandera soviética en la puerta de Brandenburgo. 2 de mayo de 1965, el presidente Lyndon Johnson afirma que 14,000 soldados permanecen en la República Dominicana para impedir que el país se convierta en un estado socialista. Esto fue cuando la revuelta de Caamaño allí en la República Dominicana. El 2 de mayo de 1968 comenzaron las manifestaciones estudiantiles en lo que sería conocido históricamente como el Mayo francés. 2 de mayo de 1975 nace David Beckham. El caballero está cumpliendo hoy 49 años. El 2 de mayo de 1982, 354 kilómetros al sur-suroeste de las Islas Malvinas, el submarino británico HMS Conqueror hunde al crucero argentino ARA General Belgrano. Fallecen 323 marinos argentinos. Esto fue en el contexto de la Guerra de las Malvinas. El 2 de mayo de 1994, en Sudáfrica, el activista anti-apartheid Nelson Mandela, 4 años después de recuperar su libertad, tras 27 años en prisión, gana las primeras elecciones democráticas en Sudáfrica tras el apartheid. Estados Unidos lo quitará de su lista de terroristas, sin embargo, solo en julio del año 2008. El 2 de mayo del 2011 falleció Osama Bin Laden, terrorista yihadista de origen saudí, miembro de la familia Bin Laden, líder y fundador de la organización terrorista Al-Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en el Pentágono. Un equipo de fuerzas militares estadounidenses declaró haber localizado y matado a Osama Bin Laden. Recuerdo la imagen en una muy pequeña oficina allí en el Pentágono estaban Barack Obama, la secretaria de Estado Hillary Clinton y otros funcionarios más observando en un pequeño monitor la acción de este comando de Navy SEALs. Bien, yendo al mundo de la música, el 2 de mayo de 1660 nació Scarlatti, el mismo año en que nació Bach, el mismo año en que nació Handel. Y eso que estamos escuchando es la sonata en re mayor para clavicordio. Aquí está, por supuesto, interpretada al piano por Dejan Lachic. 2 de mayo de 1895 nace Lawrence Hart. No, ese no es Lawrence Hart, ese es Frank Sinatra, obviamente. Pero Lawrence Hart formó junto a Richard Rodgers una de las parejas más exitosas de compositores en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo pasado. Rodgers and Hart firmaron cualquier cantidad de éxitos. Escribieron 26 espectáculos para Broadway. Escribieron cualquier cantidad de películas entre 1919 y 1943. Y tienen cualquier cantidad de eso que llaman ahora standards. Donde, entre los que podemos incluir esta, The Lady is a Tramp. Y 2 de mayo de 1936, es decir, hoy está cumpliendo 88 años, Engelbert Humperdinck. Había nacido en la India este caballero y tuvo mucho éxito y compartió la escena británica junto a Tom Jones. El editorial con César Miguel Rondón. Me llama la atención, recién leo que el 2 de mayo de 1968
comenzaron las revueltas en París que dieron pie al movimiento estudiantil de mayo del año 68, el Mayo parisino, que tuvo eco y repercusión en todo el mundo, en Estados Unidos, en la América Latina, en todas partes. Era la revolución de los estudiantes y los obreros en contra del status quo, en aquel entonces encabezado por Charles de Gaulle. Los adoquines que salían de las calzadas, de las calles que lanzaban contra la policía, fue algo emblemático. Pues bien, eso ocurrió en 1968. Ahora, en el año 2024, mucho tiempo después, los estudiantes vuelven a manifestar, pero de manera distinta y por otras razones. Tenemos en este momento en Estados Unidos manifestaciones de envergadura en varias de las universidades más importantes del país, algunas incluso consideradas en esa élite llamada el Ivy League. Las manifestaciones son contra Israel por el desarrollo de la guerra en Gaza. Reclaman lo que consideran crueldad por parte de Israel en el proceso de invasión de Gaza como medida retaliatoria por la invasión de Hamas en territorio israelí el pasado 7 de octubre. El detalle está en que estas manifestaciones se han hecho muy, muy violentas y han provocado caos en varias ciudades. Está el caso de Nueva York, en la muy emblemática e importante Universidad de Columbia. Está el caso de Los Ángeles, en el campus nada menos que de UCLA, la Universidad de California de Los Ángeles. Y así en otros campus, Yale, Harvard, en fin. La Casa Blanca ha criticado las protestas contra la guerra en Gaza, puntualmente las de Columbia. Dice la Casa Blanca, la toma por parte de los estudiantes de un edificio del centro educativo no forma parte de una manifestación pacífica. Los estudiantes tienen el derecho a la protesta pacífica siempre y cuando se cumpla con la ley. Y tomarse un edificio por la fuerza no es algo precisamente pacífico, dijo la señora Karine Jean-Pierre, la vocera de la Casa Blanca. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, acusó a agitadores externos a la Universidad de Columbia por la escalada del conflicto, algo que sin embargo los alumnos han negado. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, anunció una investigación en toda la Cámara sobre lo que definió como el antisemitismo en los campus universitarios. El Comité de Educación y Fuerza Laboral de la Cámara de Representantes llevará a funcionarios de Yale, UCLA y Michigan State a una audiencia el próximo mes. La próxima semana, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes celebrará una audiencia para investigar por qué el Departamento de la Policía Metropolitana rechazó la solicitud de la administración de la Universidad George Washington de limpiar su campus. Y varios paneles dirigidos por el Partido Republicano dijeron que pasarán la temporada de asignaciones tratando de despojar de fondos federales a las escuelas que no hacen lo suficiente para proteger a los estudiantes judíos. Además, ayer salió una pieza publicitaria republicana contra lo que llaman la izquierda progresista, tomando imágenes de las protestas y acusando al gobierno de Biden de no ser capaz de mantener la paz ni siquiera dentro de los Estados Unidos, y felicitando, por el contrario, a Mike Johnson por su trabajo en política exterior. De manera que una protesta, quizá por alguna causa legítima, mal llevada, termina, desorientada, termina termina por fuera, no termina haciendo eco, mella en el plan que se proponía, y dada la polarización en este país que está en año electoral, pues entonces eso permea ya el escenario político. Y ahora la discusión es de qué manera esas protestas
pueden beneficiar al Partido Republicano sobre el Partido Demócrata, de qué manera esa situación puede terminar afectando o no en la aspiración presidencial al propio presidente Biden. Cuando hay polarización, por lo visto, esta arropa a todo. 9:22 de la mañana, una pequeña pausa y al regreso, las noticias más importantes de este jueves 2 de mayo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:25 de la mañana vamos con las noticias más importantes del día de hoy, jueves 2 de mayo. Las autoridades de la Reserva Federal en Washington decidieron por unanimidad dejar el rango objetivo para la tasa de referencia de los fondos federales entre 5,25% y 5,5%, donde ha estado desde el pasado mes de julio, luego de una serie de datos que apuntaban a presiones persistentes sobre los precios en la economía de los Estados Unidos. También reafirmaron la necesidad de contar con más pruebas de que los aumentos de precios se están enfriando antes de recortar las tasas desde un máximo de 2 décadas. Los operadores en Wall Street aplaudieron la señal de Jerome Powell de que no veía próximas subidas de tipos a pesar de las presiones inflacionarias. El problema es que Powell tampoco señaló explícitamente que se produciría un recorte de tipos este año. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, confirmó en sus redes sociales que la cumbre sobre la llamada fórmula de paz promovida por su administración para exigir la retirada de las tropas rusas de todo el territorio de Ucrania tendrá lugar en Burgenstock, cerca de la ciudad suiza de Lucerna, los días 15 y 16 de junio. La fórmula de paz ucraniana plantea, entre otros objetivos, el restablecimiento de la seguridad nuclear, alimentaria y energética, la liberación de todos los prisioneros de guerra y civiles detenidos, el restablecimiento de la integridad territorial de Ucrania mediante la retirada de las tropas rusas. El Cairo. El secretario de Estado Antony Blinken volvió a elogiar ayer en Israel la última propuesta para una tregua en Gaza, que sigue estudiando el grupo islamista palestino Hamas, mientras que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu insistió en su rechazo a un alto al fuego definitivo en la franja. La propuesta de tregua que se está negociando entre Israel y Hamas prevé el intercambio de todos los rehenes israelíes en manos del grupo islamista, a cambio de la excarcelación de 1.290 cautivos palestinos en penitenciarías de Israel. En caso de recibir la aprobación de Hamas, se aplicará el documento propuesto por Egipto, que contiene 2 etapas. La primera incluye la liberación de los rehenes retenidos, civiles, mujeres y niños, sin excepción, a cambio de la liberación de 990 presos palestinos. Los funcionarios de seguridad occidentales están cada vez más preocupados por la amenaza de ataques extremistas, temores aumentados en parte por la guerra de Israel contra Hamas. El conflicto ha centrado la ira contra los países occidentales por su apoyo a Israel, y los funcionarios de seguridad temen que los grupos terroristas aprovechen esa ira. El director del FBI dijo a NBC News que las preocupaciones habían llegado a otro nivel después del ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, que desató la guerra en curso. Los funcionarios europeos se centran en las amenazas de este verano contra los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa de Fútbol 2024 en Alemania. En estos días, Occidente se ha alejado en gran medida de la larga guerra contra el terrorismo, dijo The Economist, pero los extremistas están nuevamente en marcha. Cita textual. El Senado de Arizona votó ayer a favor de derogar una ley de 1864 que prohíbe casi por completo el aborto, reinstalada el pasado mes por la Corte Suprema del Estado en medio de crecientes tensiones políticas. La reñida votación de 16 a favor y 14 en contra fue posible gracias a que 2 senadores del Partido Republicano decidieron apoyar a los demócratas en esta tercera tentativa de dejar sin efecto la arcaica ley promulgada cuando Arizona ni siquiera era un estado
y cuando Estados Unidos, gobernado entonces por Abraham Lincoln, era escenario de una guerra civil. Organization for Economic Cooperation and Development, la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, mejora las perspectivas económicas globales para este año gracias a Estados Unidos y a varios de los grandes países emergentes asiáticos, mientras que Europa sigue en el furgón de cola lastrada por los 4 grandes países del continente: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. En su informe semestral de perspectivas publicado en el día de hoy, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, calcula que la economía mundial crecerá 3,1% en este año. En el día de ayer, 1 de mayo, Nicolás Maduro dejó estancado el salario mínimo de los trabajadores en Venezuela en 130 bolívares. En su lugar, sacó otra vez el término ingreso mínimo integral, que aumentó de $100 al equivalente a $130. El ingreso mínimo integral se trata de la suma del Cesta Ticket, que quedó congelado en $40, y el bono contra la guerra económica. Este bono subió de $60 a $90. Ni los jubilados ni los pensionados reciben este bono de alimentación. El ingreso mínimo integral no forma parte del salario real de un trabajador, por lo que no se contabiliza en prestaciones sociales, ni en vacaciones, ni en utilidades navideñas. Después de esos anuncios, ¿cómo queda el trabajador venezolano? Vamos a Caracas a formularle esta pregunta al economista Oscar Mesa, director del Sendas. Oscar, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel, y buenos días a los amigos que nos escuchan y nos ven a esta hora. ¿Cómo queda el trabajador venezolano luego de los anuncios de ayer? Bueno, queda igual que en el mes de marzo. El salario mínimo de 130 bolívares es el mismo. Al tipo de cambio que utilizamos en marzo era $3,39 mensuales. Vale la pena aclarar esto, sobre todo por la emisora en la que el sitio donde está ubicado, porque en Estados Unidos la hora de salario mínimo puede estar entre 11 y $15 la hora. Nosotros tenemos $3,39 mensuales. Si alguien dudara de que, bueno, ¿y quién gana eso? Bueno, los pensionados ganamos eso, César. Tú y yo tenemos ese derecho, ese privilegio de poder haber cotizado durante toda nuestra vida al fondo del Seguro Social. Por cierto, me llamó la atención también que entre las medidas que se anunciaron ayer estaba que los empresarios se les iba a imponer una ley para que financiaran las pensiones. Bueno, César, y el Seguro Social no lo financian también los trabajadores y los empresarios. Es un contrasentido. Es como como que el petro es sostenido por las reservas petroleras. Bueno, ¿y con qué eran sostenido el bolívar? Bueno, esas contradicciones que creo que del propio es la improvisación. Y bueno, por supuesto, se requieren entonces, para este momento en el que estamos hablando, con los datos que estamos manejando de abril, por lo menos 170 salarios mínimos para cubrir el precio de la canasta alimentaria, cuando un salario mínimo debería ser suficiente para poder adquirirlo. Es verdad, lo único que se aumentó fue el bono de guerra, que como tú bien has dicho, no lo recibimos, por ejemplo, los pensionados, no lo reciben. No se sabe exactamente quién los recibe, salvo los trabajadores, digamos, que están en la administración pública, porque tampoco es una obligación para el sector privado, que también paga por encima de eso. Así que yo pensé, lo dije ayer, yo estaba ahí en la marcha justo cuando llegaron los colectivos a agredirnos y a intentar sabotear. Le decía a algunos amigos que creo que esta era la última oportunidad que tenía el gobierno, César Miguel, para poder hacer algo, no para reparar el desastre que había hecho, sino para, por ejemplo, haber revalorizado el salario mínimo a los $30 que prometió en el 2018. Ojo, 2018 prometió que el salario mínimo era equivalente a medio petro eran $30, bueno, nunca lo cumplió. El año pasado no lo cumplió, bueno, y este año yo pensaba que eso por lo menos era lo que yo llamaba el escenario prudente, lo iba a hacer. Obviamente ya sabíamos por la información incluso de los propios dirigentes sindicales del gobierno que lo demás iba a ser a través de bono. Pero bueno, al final, por ejemplo, los pensionados no tenemos ninguna mejoría.
el salario mínimo tampoco, para los cálculos de las prestaciones sociales y el resto de los beneficios laborales. Como bien tú has dicho, eso no tiene ningún impacto. Y obviamente este gobierno, estos dirigentes que se caracterizaron por estigmatizarnos a nosotros cuando estábamos en la Comisión Tripartita Nacional, porque habíamos bonificado el salario, bueno, han terminado por destruir el salario y llevarnos a lo que yo he llamado en el día de hoy esta gran debacle salarial, de la cual, mira, salvo en el siglo XIX, del cual no tengo data, creo que no lo vivimos nunca. Así que, bueno, y además es un resultado de un gobierno, de un régimen socialista y un presidente que se autodenomina como presidente obrero. Estamos conversando en la mañana de hoy con Oscar Mesa, quien dirige el Sendas, allá en Caracas. Has apuntado algo muy interesante, Oscar. Has dicho, esta era la gran oportunidad de Nicolás Maduro de hacer una oferta medianamente sensata y atractiva, habida cuenta de que estamos en el año electoral, habida cuenta de que está aspirando a la reelección y el voto del trabajador pues es fundamental. Ahora, si dejó intacto el salario mínimo y medianamente disfraza de buenas noticias estas bonificaciones, es que no tiene dinero realmente. Mira, César, sí, efectivamente, por eso mismo que tú has dicho, yo insistí ayer, conversaba con Fran Tobar de la emisora la Costa del Sol, y le decía, yo sí creo que es su última oportunidad, porque si bien no va a resarcir el desastre que causó, pues bueno, quedaría más o menos, diría, bueno, voy a cumplir la promesa del 2018, y el salario quedaría en unos 1.000 bolívares, el salario mínimo, y bueno, y con los bonos llegaríamos a 130. El año pasado también comenté con algunos dirigentes que estaban participando en la comisión de diálogo con el gobierno y les dije, ¿cuánto será el aumento que anunciará Maduro? Y me dijeron, no, Oscar, ellos no van a anunciar ningún aumento. Yo dije, pero ¿cómo no? ¿Cómo se van a arriesgar si las expectativas de la gente? No, no lo van a hacer, no lo van a hacer. Y efectivamente, tanto en el año pasado como este año me equivoqué. Yo lo que creo, a esta altura, no es que no tengan plata, César Miguel, sí tienen dinero. Y tienen dinero sobre todo para la campaña electoral. Y yo creo que por eso perdieron una oportunidad de hacer un buen gesto en este 1 de mayo. Un gesto electoral, estoy diciendo, no porque se vaya a recuperar el salario vía decreto, obviamente que no. Pero perdieron esa oportunidad, hoy la gente amanece también frustrada, ya estábamos frustrados el año pasado en esta misma fecha, César. Y yo creo que eso llevó también y ayudó a que María Corina capitalizara esa enorme frustración que ya la gente tenía, porque lo económico pega muy duro, y la gente no tiene idea a veces de lo que cuesta comprar la comida, lo esencial, y además cancelar servicios y todo lo demás para medianamente subsistir. Ahora, entonces, eso lleva a una gran frustración. Ahora, en Venezuela, a la fecha de hoy, ¿qué se hace con $3.56? César, te lo voy a responder de esta manera. Yo recientemente fui diagnosticado con diabetes y por lo tanto ahora tengo que comprar medicamentos para la hipertensión y para la diabetes, probablemente como consecuencia también del COVID, etcétera. Y entonces iba con billetes de $50 a la farmacia y yo dije, oye, voy a tratar de comprar un poco más de la cantidad para que no me pongan reparo en el billete de $50, ¿no? Bueno, cuando la muchacha me sacó la cuenta, eran $31.50. Le dije, oye, déjalo así, yo te voy a pagarle 1.50 con una tarjeta de débito y porque necesito los $20. Es decir, se necesitan por lo menos en mi caso unos 10 salarios mínimos, 10 pensiones para poder comprar siquiera los medicamentos y eso apenas te alcanzará, César. Mira, no te alcanza ni siquiera para 2 litros de leche. Te lo voy a poner así, no alcanza para comprar el litro de leche, puede estar en una oferta en $1.95, bueno, no alcanza para los 2 litros de leche. Y por supuesto, tampoco alcanza, César, para pagar, por ejemplo, los servicios de teléfono que estarían consumiendo por lo menos $18 al mes. Entonces, para nada, eso es el que no pueda obtener ingresos por otra vía, pues simplemente no puede vivir de eso. Y lo que le quedaría es resignarse a las bolsas CLAP, que la mayoría cambia por otros productos. Bueno, sí, hay gente que depende de las bolsas CLAP, pero la mayoría de la gente, César, está viendo qué hace en la calle para resolver, porque está visto ya que el gobierno, ni con los bonos que daba, ni con esto que ayer anunció, puede decirle, enviarle un mensaje a la gente de que puede por lo menos medianamente comer.
Así que efectivamente estamos en una situación en donde el poder adquisitivo del salario mínimo es de apenas 0,6%. Cuando tú me entrevistabas en la televisora, estábamos hablando de que por lo menos alcanzaba para el 50%. Y tú me preguntas, ¿y cómo es posible? ¿Cómo hace la gente? 50%. 0,6% sin ninguna posibilidad de recuperación, porque creo que al menos este gobierno no va a tener esa oportunidad. Ya que te incluiste en la respuesta, Oscar, permíteme esta pregunta personal. ¿Esos $50 de dónde los sacaste? ¿Qué representan? ¿Un ahorro de cuánto tiempo? ¿Cómo los obtuviste? No, es mi ejercicio como economista, César. Lo que logro hacer asesorías y suscripciones y ese tipo de trabajo que puedo hacer por mi trabajo como economista es lo que me permite subsistir. Como profesor del universitario, ni siquiera sé exactamente cuánto nos aportan, porque lo hacen, qué sé yo, al final del periodo y en bolívares, por supuesto, y además yo soy contratado, así que aunque tengo el título de doctor y doy clase en el doctorado, bueno, si un profesor titular, como la profesora Sari Levy, me decía la otra vez, su salario llegaba en ese momento a $60 mensuales. El doctor Ramón Escobar Salón, profesor titular de la UCB, me dijo que él ganaba el equivalente, César, a $5,000 mensuales. Bye. Una última pregunta al margen. Estuviste en la manifestación de ayer y llegaron colectivos motorizados. ¿Qué fue lo que pasó? Danos tu testimonio, por favor. Estábamos allí en la plaza intercambiando con los distintos gremios que estamos allí y nos disponíamos a salir a marchar justamente porque ayer era la concentración. Cuando íbamos a salir, ya estábamos allí, digamos, para pasar lo que tú ¿En qué plaza? recordarás, la Torre Polar. Ajá. Bueno, llegó un grupo de motorizados con la bulla que hacen nuevamente, vestidos de rojo, bueno, de manera provocadora, porque ya nosotros estábamos en la calle y era obvio que íbamos a marchar. Mira, César, lo que te quiero decir es que el cambio aquí sustancial es que no le permitimos que ellos circularan como ellos quisieran. Y efectivamente hubo una confrontación, la gente se defendió, alguna gente salió herido, vi cómo la gente golpeaba, vi cómo estos sujetos estaban además armados, porque los pude ver, y vi además, vamos a decirlo de esta manera, cierta sintonía entre la Guardia Nacional y los policías que le advertían a los motorizados que tuvieran cuidado con las motos, no las fueran a dejar por allí porque la gente se las podía robar, etcétera, y que, bueno, en esas condiciones obviamente no hicieron nada para defender a los pocos que estábamos allí, que éramos, tampoco éramos un gentío, éramos los que apenas nos disponíamos a marchar. Ya. Eso fue lo que el señor Maduro nos dio ayer, en vez de algún aumento siquiera medianamente prudente en el salario mínimo. Oscar, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un placer, César Miguel. Oscar Mesa es el director del Sendas. Nos habló desde Caracas. El reloj indica en este momento 9:42 de la mañana. Una pequeña pausa. Al regreso nos ocupamos de las manifestaciones anti-Israel en las universidades de Estados Unidos. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:45. Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322, 954-433-1322. Y para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial. Ventiladores y extractores hechos a la medida. Te repito el teléfono, 954-433-1322, 954-433-1322 de Ventilex. ¿Qué está ocurriendo en algunas de las principales universidades del país? Columbia, UCLA, Harvard, Yale.
con las protestas. Algunos las definen como antisemitas y otros sencillamente como protestas contra la intervención de Israel en Gaza. Es importante hacer la diferencia entre el antisemitismo y cualquier otra consideración. Vamos a la ciudad de Baltimore. Allí está Eduardo Soto, analista político, principal en Raven, compañía de asuntos públicos en Washington, D.C. Eduardo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a usted, César. Es un placer compartir contigo. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo en estas universidades y por qué todo esto ha tenido esa deriva tan violenta últimamente? Vemos como varios factores se están encontrando para crear este momento y este fenómeno político. Lo que fueron inicialmente unas pocas demostraciones y unos pocos campamentos, luego de que se le echara leña al fuego a través de una represión policial, yo diría excesiva, y con la atención que se le ha brindado, particularmente por parte del Partido Republicano, que está buscando crear oportunidades políticas en este año electoral para atacar a los demócratas, se ha aumentado la resistencia por parte de muchos estudiantes a la tasa que ya vamos a 140 campamentos, un estimado de casi 140 campamentos a través de universidades de todos los tamaños y de todos los prestigios a través de los Estados Unidos. A ver, lo que se reclama en un principio eran hechos muy puntuales en contra de la intervención israelí en Gaza, la manera como se ha producido esta intervención. Pero hoy por hoy, ¿qué es lo que se está reclamando? Los activistas estudiantiles que están liderando estas protestas están adoptando tácticas que para nosotros que nos criamos en estos ambientes políticos y tal vez acudimos a algunas de estas universidades, son tácticas que no son muy familiares. Están explorando específicamente qué rol tienen los administradores de sus entidades universitarias, de sus universidades, y qué rol podrían tener en demostrar apoyo material hacia el gobierno de Israel en su campaña militar contra la organización terrorista de Hamas, que desafortunadamente le ha cobrado la vida a muchísimos civiles, mujeres y niños, decenas de miles de inocentes que han muerto en esta campaña militar. Así que estos estudiantes están enfocados en gran parte en los fondos y las inversiones que sus universidades, algunas de estas muy prestigiosas con miles de millones de dólares a su disposición, y cómo pueden tal vez reasignar esos recursos, retirarle esos recursos como apoyo material al gobierno de Israel. Y esa es en gran parte la petición que le están haciendo los estudiantes a sus administradores. Ahora, ya lo mencionaste, Eduardo, el hecho de que estamos en un país altamente polarizado y además en plena campaña electoral. Entonces, prácticamente todo lo que ocurra acá que impacte en la opinión pública termina siendo permeado por la campaña electoral y la polarización. En concreto, ¿cómo es esta apuesta que está haciendo el Partido Republicano en contra del Partido Demócrata a propósito de estas protestas? Bueno, ven una oportunidad política, muchos en el Partido Republicano, luego de su proceso fallido para investigar y tratar de residenciar al presidente Biden y de igual forma a miembros de su gabinete, luego de demostrar que apenas pueden preservar el liderato de la Cámara de Representantes a nivel federal en el Congreso, encontraron ahora un issue que les permite dividir el Partido Demócrata, que tiene sus propias divisiones en estos temas, y presentar este reto al presidente Biden con algo que ya le estaba causando un dolor de cabeza inmenso políticamente. Porque el presidente Biden está atrapado entre estas facciones del Partido Demócrata, algunas de las cuales quieren demostrarle apoyo incondicional al gobierno de Israel, otras facciones que tal vez quisieran ver moderación en cuanto a esta campaña militar, no quieren ver que se expanda, que no quieren ver que haya más muertes de civiles e de inocentes si eso se puede prevenir. Y por supuesto, hay quienes han aprovechado este momento político también para demostrar retórica violenta contra la comunidad judía y el pueblo de Israel. Así que se debe a que el presidente Biden está tratando de mantener una coalición que le pueda dar la victoria electoral este año
y los republicanos, luego de haber fallado en otros respectos en sus ataques a la administración de Biden, ven una oportunidad ahora y van a seguir hostigando a estos administradores universitarios para inculcar más represión policíaca y crear más tensión entre esos administradores y sus estudiantes y su facultad. Como última pregunta, Eduardo, ¿cuál puede ser realmente el impacto electoral de esta situación? Es muy fácil ver cómo en el pasado, con comparaciones como la de 1968, cuando el presidente Johnson decidió no aspirar a la reelección y resultó en una convención demócrata muy tensa. En Chicago. En Chicago, donde precisamente tendremos la convención demócrata este año también, César. Se ven esos paralelos y se ven esas críticas a la administración de Lyndon Johnson en aquel entonces con respecto a la guerra en Vietnam. Y lo importante será que el presidente Biden, que ya previo a estas demostraciones, estaba tratando de negociar con el gobierno de Israel un cese al fuego, la entrega de los rehenes que están todavía con el grupo terrorista de Hamas, una paz temporera para poder entregar asistencia humanitaria a esas áreas de Gaza. Todos estos proyectos que la administración de Biden ya estaba buscando cumplir, ahora tienen más urgencia, porque pueden fracturar la coalición política que necesita para prevalecer en noviembre. Mencionaste la famosa convención de Chicago del 68, y todo eso se inscribe en ese año 68 que fue tan polémico. Pues hoy se están cumpliendo, Eduardo, 56 años del inicio de la revuelta de mayo en París, que fue el origen de todo lo que vino después. Fíjate cómo la historia se da la vuelta, ¿no? Así es, vemos ecos de este movimiento estudiantil, tácticas que para nosotros no hay que ser historiador para ver los patrones, para ver cómo las tácticas se repiten. Hay una cultura de libertad de expresión que estos estudiantes buscan aprovechar, pero desafortunadamente sus administradores y muchos en sus universidades le temen a las repercusiones políticas de esta investigación por parte del Partido Republicano en el Congreso y están buscando a toda costa el impedir que se vayan a proliferar estos campamentos. Ya. Eduardo, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias. Eduardo Soto desde Baltimore, 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la probable transmisión de la gripe aviar H5N1 de mamífero a mamífero generó preocupación sobre un posible salto a los humanos. Un nuevo artículo documentó cómo los gatos de una granja de Texas probablemente contrajeron el virus al beber leche no tratada de vacas infectadas. Las vacas se recuperaron en su mayoría, pero más de la mitad de los gatos murieron. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos también detectó rastros genéticos del virus en el 20% de las muestras de leche comercial, lo que no debería ser un riesgo, así lo asumieron, para los humanos, porque ha sido pasteurizada, pero sugiere que la gripe aviar se ha extendido ampliamente entre las granjas lecheras de Estados Unidos. El Departamento de Agricultura ha detectado H5N1 en 34 rebaños en 9 estados desde que se detectó por primera vez en el ganado el 25 de marzo pasado. Desde el 2022 se ha detectado, y esto es lo más interesante, esa gripe aviar en mamíferos, es decir, de mamíferos a mamíferos, incluidos focas, delfines, osos y mapaches, y por eso esto genera tanta preocupación. Ya lo veo. Gracias, Flor Alicia. Tengo en mis manos el libro Lo que nos está pasando. 121 ideas para escudriñar el siglo XXI. Esto lo ha editado en castellano la editorial Debate y trae la firma nada menos que de Moisés Naim. Este libro tengo el honor de presentarlo esta tarde a las 7 en Books and Books en Coral Gables con precisamente su autor, Moisés Naim, quien es nuestro próximo invitado. Moisés, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Encantado de estar conversando contigo. Estás vertical. Si lo pudieras poner horizontal, Moisés, la imagen, la pantalla. Sí,
He intentado, hay un problema, tengo un problema con eso, no lo logro. Bueno, sigamos adelante. Lo que nos está pasando. Leo, en el prólogo haces una alusión al eminente filósofo español José Ortega y Gasset, quien escribió: no sabemos lo que nos pasa, y eso es precisamente lo que nos pasa, el hecho de no saber lo que nos pasa. Esa es siempre la sensación vital que asedia al hombre en períodos de crisis histórica. Fin de la cita para Ortega y Gasset. Ortega escribe esto en el siglo pasado, en los tiempos que corren de globalización, con tantos medios de comunicación, internet, informática. No sabemos lo que nos está pasando. ¿Por qué la incertidumbre, Moisés? Porque están pasando demasiadas cosas inéditas a la vez, cosas que no habían sucedido nunca, otras que habían ocurrido pero que las sentíamos que habían desaparecido y que no volverían. Por ejemplo, una guerra en Europa. Se pensaba que eso ya era clavo pasado, que eso no era una parte de una realidad cotidiana. Están pasando muchas cosas a la vez. De hecho, la conversación que Floralicia tuvo contigo en cámara con respecto a la gripe aviar, a la pandemia, es perfectamente ilustra los tiempos que tenemos. Tenemos una crisis de salud. Esa crisis de salud no se puede contener en un país nada más. Eso va a viajar, va a afectar a todos, a personas, animales, compañías, organizaciones. Nos puede afectar a nosotros como individuos y sabemos que está allí, sabemos que puede, si nos pega duro, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces, y eso es simplemente la conversación del día de hoy. Todos los días están pasando cosas que revelan nuestra vulnerabilidad ante eventos inexistentes previamente o existentes pero enmudecidos y que ahora están dando alaridos. En ese abanico inmenso de cosas que están pasando, ¿hay posibilidad alguna de jerarquizar los problemas o las angustias? Yo creo que sí, yo creo que el cambio climático es algo que merecería la atención más detallada, intensa, sustancial que hemos tenido, ¿no? El cambio climático, de nuevo, afecta al planeta entero. No hay un solo país que pueda decir que ellos lo están atendiendo a solas. O sea, el cambio climático requiere una acción concertada de muchos países. Y esto, como sabemos, es una manera de funcionar que hasta ahora ha sido muy inepta, muy ineficaz, pero ha tenido sus éxitos, ¿no? No nos podemos dar el lujo de que el cambio climático sea discusión de solo unos cuantos países. El cambio climático va a tocar al planeta entero, a todos los habitantes del planeta Tierra van a ser afectados por esto de maneras muy significativas. En algunos casos hasta nos puede dar sorpresas positivas, ¿no? Territorios, áreas del planeta que antes eran intocables, ahora pueden ser arables, pueden ser motivo de inversión agrícola. En fin, muchas cosas pasando, pocas ideas de cómo atenderlas simultáneamente. A ver, sin embargo, no estamos hablando hoy, por ejemplo, que vengo de hacer un programa noticioso y estoy repasando los principales acontecimientos. No hay ninguna noticia hoy importante que remita al problema climático. Todo se va en la guerra, Hamás, las protestas en Estados Unidos y la campaña electoral en Estados Unidos. ¿Cómo se explicaría esto, Moisés? ¿Cómo lo entiendes? Hay mucho pensamiento inercial, mucho más de lo mismo, mucha desatención a la novedad, mucho no entender dónde estamos, ¿no? Yo acabo de escribir una columna que tiene que ver con el cambio climático en la casa, ¿no? La idea es que el cambio climático está afectando ya directamente a quienes tienen propiedades en zonas costeras o costaneras, que están frente a la playa, pues. Sí. Yo fui invitado a conversar por un grupo de especialistas en bienes raíces en Estados Unidos y les pregunté si en sus transacciones con sus clientes, los clientes alguna vez le pidieron que se hablara del cambio climático y cómo eso iba a afectar, porque toda la evidencia científica indica que en la zona de Florida, las zonas costaneras, y no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, van a ser afectadas por el cambio climático y concretamente por el aumento del nivel
el agua. Y entonces yo le pregunté, bueno, los científicos dicen que esto ya va a ocurrir, que va a haber porciones del estado de Florida frente al mar que están anegadas, van a estar anegadas. No necesariamente va a ocurrir un evento único, cataclísmico, sino que es una cuestión cotidiana. Todos los días hay zonas anegadas. Y entonces le pregunté si a los expertos en bienes raíces, a quienes viven de eso, si sus clientes alguna vez le han pedido que en algún contrato pongan alguna cláusula con respecto al cambio climático y qué pasa si la propiedad deja de ser posible darle atención financiera. O sea, nadie contestó. Ninguno de ellos dijo que a sus clientes les preocupaba el cambio climático. Entonces, es un ejemplo, es de esos ejemplos chiquitos, César Miguel, que te ilustran grandes temas, ¿no? Exacto. Pareciera que estamos a lo avestruz, ¿no? Sin ver el verdadero monstruo que está por delante. La inercia y el más de lo mismo. Ya lo veo. Moisés, ¿qué nos cuentas del bautizo que tendremos hoy? Bueno, primero que tengo el privilegio y el honor de tenerte a ti como compañero en esta aventura, en el que vamos a conversar este libro. Es tal como ya lo dijiste, pero vale la pena repetirlo, a las 7 de la noche en Books and Books, una de las buenas librerías en el área de Miami, en Coral Gables. Y vamos simplemente a tener una conversación tú y yo, y luego tú y yo vamos a conversar con el público, con los asistentes. Así será. Nos vemos entonces esta tarde, Moisés. Mil gracias, César Miguel. Gracias por ambas invitaciones. Gracias a ti. Moisés Naim, autor de Lo que nos está pasando, 121 ideas para escudriñar el siglo XXI, editado por Debate. 10:04 de la mañana, una pequeña pausa. Al regreso, nuestro foro de hoy, el silencio. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Vamos a bajarle el volumen a Elton John para hablar del silencio. ¿Cuál es la trascendencia, la importancia del silencio en estos tiempos, digamos, de bullas, excesos sonoros, contaminación sónica, escándalos y tormentos? El valor del silencio es nuestro foro de hoy. Para abordarlo contamos con Catalina Gerg. Ella es psicoterapeuta con especialidad en neuroplasticidad cognitiva y psicología budista. Catalina, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Gracias por tenerme aquí de nuevo. Y en la Ciudad de México está la psicóloga Iraida Moreno Luna, fundadora y directora de Psique Expresión. Iraida, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, feliz día. Gracias, un honor estar de nuevo acá. ¿Qué es el silencio? ¿Por qué lo valoramos tanto? ¿Qué valor tiene en los tiempos que corren? Comenzamos con Catalina. Bueno, el silencio es una expresión muy grande de la naturaleza del ser humano, pues todo lo que nos pasa y la forma en la que existimos ocurre básicamente en el silencio, ¿no? La duplicación celular, la forma en la que respiramos, la forma en la que corre la sangre por las venas, toda nuestra existencia está sostenida por el silencio. Y dentro de esa convivencia que podemos tener con nosotros mismos en la mente, el silencio es el espacio que activa las neuronas que tienen la capacidad de espejo, donde se desarrolla esa mirada introspectiva, donde dice, déjame verme siendo, ¿no? Ese self-awareness. Entonces es la herramienta en la que yo puedo verme siendo, básicamente, ¿no? Si no tengo silencio, no me puedo ver por dentro. No me puedo ver, no reconozco cómo me hablo, no me reconozco como individuo, sino que estoy buscándome afuera, en el reflejo de los demás y no en el reflejo de mí mismo. Y ese es parte de lo que, digamos, a nivel social nos lleva a la búsqueda del afuera. Es que me quiero ver como tú, porque no me sé ver a mí mismo, no sé cómo soy por dentro, no sé qué siento, no sé qué quiero. Entonces busco el reflejo del otro tratando de conseguirme a mí mismo. El silencio entonces nos lleva como a ese lugar donde yo puedo reconocer quién soy y qué necesito, apagando el ruido externo y reconociéndome adentro. ¿Y qué es para Iraida Moreno Luna el silencio? ¿Qué valor tiene? Sí, lo miro como momentos
lo miro como momentos de estar en la vida, porque sí, el silencio como valor es fundamental. Por ejemplo, en esa búsqueda interior, cuando estamos en un proceso de duelo, por ejemplo, es importante hacer silencio cuando estamos ansiosos, en la ansiedad, cuando estamos atrapados en un pasado que no podemos resolver o en un futuro lleno de expectativas. Es importante hacer silencio. ¿Y por qué lo miro como momentos? Porque no siempre el silencio es respuesta ante las necesidades de nuestro quehacer humano. Lo miramos en la crianza de los hijos, por ejemplo, cuando en la relación de pareja, ¿sí? Entonces, lo miro como momentos fundamentales para ir a esos puentes, sí, lo miro como ese puente, perdón, para ir a esos lugares de nosotros mismos donde es importante estar. Pero lo miro así como momentos esenciales de la vida para ir a esos encuentros con nosotros mismos y poder validarnos en un otro también. Iraida, has mencionado dos casos muy puntuales: la educación de los hijos, el trato con los hijos y la relación de pareja. Pero en ambos es vital la comunicación. Te pregunto, ¿el silencio elimina la comunicación, es contrario a la comunicación? ¿Cómo he de interpretarlo? Sí, no necesariamente es contrario a la comunicación. Te digo, son como esos momentos en donde vamos hacia un lugar interior para poder darnos desde ese lugar interior. Por ejemplo, cuando un niño nos pregunta, mamá, ¿tú me amas? Papá, ¿tú me amas? Si yo guardo silencio, ¿qué interpreta el niño en ese silencio? Entonces, en la edad infantil, pues sí, somos autorreferentes. Entonces, si no consigo una respuesta, voy a imaginar, voy a creer que mamá no me quiere. ¿Por qué no me lo dice? ¿Sí? Entonces sí es importante encontrar ese eco. El niño es importante encontrar ese eco en el padre, en la madre. Entonces, por eso lo miro como momentos, el silencio como un momento vital y sin embargo no es excluyente de la comunicación. ¿Y en la relación de pareja? Sí, de igual forma. Mira, expresar una necesidad, ¿sí? ¿Qué necesito de ti? ¿Cómo lo necesito? Es fundamental. Pero guardar el silencio para poder encontrar esa necesidad interior y desde qué lugar entonces lo voy a decir. Si lo digo como demanda mi pareja para que se convierta en mi papá, en mi mamá, es complejo. Pero si lo digo desde este lugar en donde me siento y me reconozco, en donde sí necesito tu abrazo ahora mismo, o inclusive pedir silencio a la pareja. Por favor, en este momento necesito silencio, no necesito que me digas nada más. ¿No? Entonces se generan esos momentos. Lo veo también como la música, ¿no? En el silencio se hace la melodía. Entonces, en esos silencios de la comunicación, en donde podemos ir a nosotros, identificarnos en nuestras necesidades, en nuestras emociones, para poderlas transmitir con más claridad. Ya. Iraida acaba de mencionar la música y el silencio es un valor fundamental en la música. Ahora, le pregunto a Catalina Gerg, si el silencio es tan importante, tan fundamental, tan valeroso para nuestra psiquis, para nuestro bienestar mental, espiritual, ¿por qué vivimos rodeados de bulla, de ruido? Bueno, yo voy a recoger un poco lo que estaba diciendo Iraida. Yo creo que con mucho respeto ella se refiere al silencio comunicativo como herramienta dentro de la estructura de la comunicación y el lenguaje. El silencio introspectivo, el silencio que nace desde el estudio, por ejemplo, de la psicología budista y de la estructura de la meditación, que no hay herramienta más estudiada en la salud mental que la meditación. El silencio no tiene tanto que ver con lo que yo digo o no digo afuera, sino con cómo yo me escucho a mí mismo. Este es el silencio, digamos, terapéutico, ¿no? Que es la evolución de la meditación en ese sentido. Y cuando la persona evade sus silencios internos, su espacio de autorreflexión, está evadiendo cosas que le están pasando. Entonces ahí nace la ansiedad, ahí nace las adicciones, nace la capacidad que tengo de dañar al otro con lo que estoy queriendo decir o sentir, porque no tengo el espacio de autorreflexión, que el silencio no como herramienta comunicacional, sino como conexión con quién soy y qué me está pasando, es el espacio donde la persona, y yo siento que mientras más logramos hacer silencios dentro de un espacio de reflexión, menos somos necesarios los terapeutas, porque la persona
Deja de pedir que el otro te diga quién eres, qué te pasa, tu problema es este. La persona cuando entra en estos silencios introspectivos dice, claro, mi problema es que yo lo que me siento es rechazada. Y puede entonces comunicar con mucha asertividad, con mucha compasión, con autorreflexión, y es donde se siente que es una comunicación que abre, bien sea a la compasión, al amor, a la resolución. Cuando la persona carece de eso, lo que está a tu pregunta, lo que está es en la evasión de qué me está pasando. Y cuando estamos allí, lo que hacemos es una conexión como si fuera un río subterráneo con nuestra historia infantil. Y muchas veces cuando nos estaban pasando cosas, rescatando el tema de la crianza, nuestros padres no supieron qué hacer con lo que nos estaba pasando. Entonces, en el silencio de falta de comunicación, se interpretó que lo que me estaba pasando estaba mal. Lo que estoy sintiendo no está bien, lo que yo soy tiene un problema. Y la comunicación interna con quién soy y qué me está pasando me lleva a entender que hay partes de mí que antes no cupieron. Y es donde la persona avanza muy rápido en procesos terapéuticos y de sanación porque dice, claro, no es que yo soy un problema, yo tengo un problema. No es que yo soy una persona ansiosa, es que tengo miedo al futuro o tengo miedo de qué piensan de mí. Ese espacio autorreflexivo fomenta una comunicación muy asertiva porque deja de ser una comunicación reactiva, una comunicación de codependencia. La persona se hace muy responsable de sí mismo y ese yo creo que es el valor más grande del silencio terapéutico, llevar a la persona que primero entienda quién eres como individuo y después lo importante es que la relación que tienes contigo y después ver cómo es que te relacionas con el otro, ¿no? Catalina, te oigo y si yo me meto en ese mundo interno mío, en ese silencio mío, ese silencio es un escándalo. De ver pura música buena. Seguro que hay pura música buena. Pero digo, es un escándalo porque vienen voces desde la infancia hasta el presente. Cosas, vivencias. ¿Es así? Es así, es así. Cuando entramos allí, pues lo natural es que la persona cuando entra en procesos de meditación, digamos diarios, como dice Iraida, que es un proceso de pequeños momentos que vamos incorporando, viene a entender, claro, esto me recuerda a esto, y entonces es donde la persona tiene la capacidad de armar su psique de nuevo. Ya. Cuando tenemos esas rupturas, estamos rechazando partes de nosotros. Bien, pero estamos, como decía al principio, en un mundo, en un ambiente escandaloso, ¿verdad? Atormentante. Es decir, el día a día es un ruido constante, es una bulla, es un tormento. ¿Cómo yo logro el silencio, o tanto el silencio comunicacional como el silencio íntimo, en medio de este escándalo, de esta bulla en la que vivo? Le pregunto a Iraida Moreno Luna. Sí, es desde la voluntad, desde la elección personal de decir, necesito un espacio para mí, necesito un espacio para verme. Estamos tan inmersos en ese bullicio, porque ¿qué sucede? Escuchar toda esa orquesta interior, todo ese ruido, nos asusta, nos da miedo. Entonces aumentamos el volumen afuera para no escuchar lo que está interiormente. Entonces, por eso es un ejercicio de voluntad. Es un ejercicio de decir, lo hago, lo elijo. Es una decisión apagar ese volumen exterior para escucharnos adentro. ¿Y cómo llego a esa voluntad? A veces la vida nos reta con situaciones dolorosas afuera, con crisis, y a veces quizás por eso escuchamos a grandes meditadores y grandes maestros espirituales donde dicen, bueno, cuando estás en crisis es un buen momento de evolución, ¿no? Y quizás necesitamos esto en el afuera, tan confrontativo, para detenernos y decir, hey, elijo entonces porque si no muero, lo elijo, tomo la voluntad de bajar ese volumen exterior para ir conmigo mismo, ¿no? En ese silencio. Y antes de que la vida nos rete desde el dolor, y hoy pues que nos brindas este espacio para hablar sobre el silencio, que hoy tu apreciada audiencia pueda reflexionar al respecto y elegirlo desde ahora, estar en ese silencio y no esperar a que la vida los rete con algo doloroso para poder hacer ese stop y bajar el volumen. Pero es desde la voluntad. A ver, ¿puedo hacer silencio? ¿Puedo
lograr el silencio en un contexto muy nutrido, en medio de una multitud, o tengo que estar solo? Le pregunto, a ver, Iraida, dime. Perdón, que sí, no necesariamente estar solos para estar en silencio. Puedo estar en medio de la guerra y estar en silencio conmigo. El afuera es un distractor. Recuerdo Bert Hellinger, él tiene una frase interesante al respecto. Él dice, el centro se distingue por su gravedad. Entonces, todo esto que está afuera, si yo apago el volumen, yo voy a mí, y esto que me jala a mí me mantiene en ese centro. No necesito estar sola, estar solo para encontrar ese silencio interior. Bien, el tiempo se nos vino encima, lamentablemente. Catalina, te dejo entonces ya la palabra para concluir, por favor. Bueno, si escuchando a Iraida, yo puedo resumir el silencio como el lugar donde yo estoy en paz conmigo, donde no tengo una guerra interna. Y para saldar nuestras guerras internas, que son dudas, conflictos, autoagresión, la lista del to-do, tengo que entender cuál es la parte de mí que está gritando, llorando, peleando, discutiendo y no aceptándome, y eso solamente lo podemos resolver mirando hacia adentro. Entonces el ruido afuera es equivalente al ruido que tenemos dentro. Y mientras estemos rodeados de ruido afuera, pero no tengamos guerra interna, hemos alcanzado pues el silencio de la aceptación de quién somos. Y creo que esa es la búsqueda más sagrada de todos los procesos de transformación. Muy bien. Gracias por llevarnos a valorar el silencio, aún en medio del escándalo y de la bulla. Gracias a Catalina Gerg, psicoterapeuta especializada en neuroplasticidad cognitiva aquí en Miami. Gracias, Catalina. Gracias a ti, César Miguel. Me encanta estar en estos espacios. Gracias. Y a Iraida Moreno Luna, psicóloga fundadora de Psicoexpresión en Ciudad de México. Gracias, Iraida. Un honor. Muchas gracias por la invitación. Lo valoro. Gracias. Gracias a ustedes. Bien, hablando de la soledad, del silencio, me vino a la memoria estos versos de Leonardo Padrón. Los verdaderos solitarios no están esquivos en las salas oscuras de los cines, ni en el rincón último del bar. Los verdaderos solitarios gritan a todo pulmón, bailan sin rubor, se dejan entrevistar, hacen público sus amores, recitan sus desdichas. Son de la soledad su escándalo. Son las 10:24. Una pausa. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora hasta Santiago de Chile, pero para hablar de El Salvador. En Santiago de Chile está Ruth Eleonora López, analista política salvadoreña y experta en temas electorales. Ruth, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, César. Es un placer estar con usted y con su audiencia. Ruth, el señor Nayib Bukele adelanta una serie de reformas express a la Constitución y, dada la abrumadora mayoría con la que cuenta en el Congreso, pareciera que nada va a impedir que estas reformas vayan adelante. ¿En qué consisten, Ruth? Bueno, primero hay que tener en cuenta que esa mayoría que obtuvo también la obtuvo porque hizo unas reformas al sistema electoral. Es decir, si hubiese mantenido las reglas anteriores, esta mayoría no se hubiese expresado de esta manera, porque atiende a cambios de fórmula, a la disminución de la cantidad de personas en la asamblea, etcétera. O sea, no es solo que tenga una mayoría, sino que esa mayoría también hay una parte que es artificial. Recordemos que de estas personas que van a asumir en la Asamblea Legislativa, del 100% de las personas con aptitud para votar, solo el 35.41% votó por ellos. Entonces, por eso hago este matiz, ¿no? y hago esta aclaración. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una constitución semirrígida en dos sentidos. Uno, hay cláusulas que son cláusulas pétreas, es decir, que no pueden ser reformadas
Y esto atiende a que en la Constitución de 1983 se dejó que el sistema político no podía ser reformado, la alternabilidad tampoco puede ser reformada en El Salvador y tampoco puede ser el territorio. Es decir, nadie puede decir vamos a hacernos más chiquitos o vamos a hacernos más grandes, ¿no? Eso es una cláusula pétrea. Y el otro fenómeno por el cual también es una constitución semirrígida es porque el proceso de reforma constitucional requería de 2 asambleas legislativas. Bueno, todavía requiere, ya voy a explicar por qué. Requiere de la integración de 2 asambleas legislativas, porque necesita de que en medio de ambas reformas exista un proceso electoral. ¿Para qué? Para que el ciudadano con su voto valide o no valide o muestre su desacuerdo o su acuerdo con los nuevos diputados que van a asumir para que ratifiquen o no el acuerdo previo de reforma constitucional. Y esto es sumamente importante porque la elección sirve o servía de mecanismo de control para el ciudadano. ¿Qué es lo que han hecho el último día prácticamente de esta integración de la asamblea que terminó el día 30 de mayo? Ayer se integró la nueva asamblea. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, simplemente modificaron, tomaron un acuerdo de reforma constitucional que no podía haber sido porque ese acuerdo tenía que haberse tomado antes de la elección para que el ciudadano justamente pudiera votar. Y entonces ahora ya no se requieren 2 asambleas, se requiere únicamente una asamblea con 2 votaciones. Muy bien. Esto, como vemos, es dejar una carta abierta para que con cualquier, digamos, sobre cualquier tema se pueda modificar la Constitución. Muy bien. Ha explicado muy bien, Ruth, cómo logró el señor Bukele con los suyos allanar el camino para llegar a establecer de manera express lo que él quiera. ¿Qué es lo que él quiere ahora? Bueno, en primer lugar, se presentó hace como 2 años una discusión sobre una reforma constitucional que al final no fue sometida a la Asamblea Legislativa, pero uno de los puntos que está sobre la mesa es precisamente mantenerse en el poder. O sea, ya lo hizo una vez con una sala de lo constitucional impuesta, que precisamente es la fórmula que utilizaron en Honduras, por ejemplo. O sea, esto es un tema que ya conocemos en América Latina y ahora viene no solo para quedarse una vez más, sino para permanecer en el poder y hacer de esto ya no solo una reforma, una reelección continua, sino una reelección indefinida. Y esto precisamente puede también traer temas como ampliar los periodos. Nosotros tenemos un periodo presidencial de 5 años, lo podría llevar a 6, los periodos de los diputados también podrían ser ampliados, etcétera. Es decir, podría cambiarse a estas alturas cualquier cosa de la Constitución. Y en ese contexto, el señor Bukele, que tiene una mayoría electoral, aunque no sea tan clara como según la observación que hizo, puede quedarse gobernando per omnia secula, hasta de manera vitalicia. Eso es lo que en El Salvador hemos estado advirtiendo ya hace bastante tiempo, desde que él decidió mantenerse para un segundo periodo, cuando ya eso es inconstitucional. Es decir, ya la primera ruptura constitucional, 2 rupturas constitucionales hemos tenido, uno cuando quitó al fiscal y quitó la sala, y lo otro cuando él decide someterse a una elección de manera irregular, ¿no? Porque la Constitución no lo permite. Y en ese sentido, el tema es que esto definitivamente él podría quedarse y no sería el primero que lo hiciera. Es decir, ahí tenemos a Ortega, ahí tenemos el caso de Chávez y Maduro en Venezuela. Es decir, no sería el primero, y también hemos tenido casos como el caso de Perú con Fujimori. Es decir, aquí el tránsito es que vemos un comportamiento típico de personas con una tendencia autoritaria. Ruth, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias a usted, César. Buen día. Buen día. Ruth Eleonora López es analista política. Ella es salvadoreña, pero nos habló desde Santiago de Chile. 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, vamos a hablar del índice de felicidad, algo parecido, ¿no? ¿Okay? Se trata del índice de Planeta Feliz. Se trata de un índice que lo organiza o lo trabaja
el Hot or Cool Institute, que es un instituto en Berlín. Pues bien, el resultado es el siguiente. Vanuatu, Suecia, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, empatada con Dinamarca y España, están en los primeros lugares de Planeta Feliz. Y tú te dirías, bueno, que hay algunos países que están como que raro metidos en esta cola. Por ejemplo, Nicaragua y El Salvador ahora. Lo que pasa es que ellos utilizaron los datos que tenían en el año 2021, en donde pues las cosas eran diferentes a lo que es ahora. Este índice utiliza la esperanza de vida al nacer, el bienestar percibido por la población, es decir, su nivel de satisfacción, y las emisiones de CO2 per cápita, y abarca a 147 países. En base a los datos del 2021, se halló además que el 10% de personas más ricas dentro de los países analizados contaban con niveles de satisfacción considerablemente menores, mientras que 6 de cada 10 países con el Producto Interno Bruto per cápita más alto tienen puntuaciones inferiores a la medida. Es decir, el índice de per cápita no es un indicativo. Cuando está a lo alto, pues está en su máxima expresión por per cápita, no es indicativo de felicidad. Aquellos que tienen un índice más bajo podrían estar en eso que consideran un planeta feliz. Dios. Bueno, todo es tan relativo, diría. Gracias, Flor Alicia. Leo lo siguiente: la marihuana ya no sería considerada una de las drogas más riesgosas y estrictamente controladas, tras una recomendación del fiscal general Merrick Garland de flexibilizar las restricciones al cannabis. Según el cambio, la DEA reclasificará la marihuana bajo la Ley de Sustancias Controladas, ley federal, a la lista 3 en lugar de su estado actual de lista 1, una clasificación reservada para drogas sin valor médico y con un alto potencial de abuso. Esta reclasificación no legalizaría ni despenalizaría el cannabis, pero aliviaría las barreras a la investigación y mejoraría los resultados de los negocios legales. ¿Qué implica todo esto? Vamos a Washington. Allí está Iker Seisdedos, el corresponsal del País de Madrid en la capital de Estados Unidos. Iker, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muy buenos días, César Miguel. Gracias a vosotros por invitarme. A ver, ¿qué implica esta reclasificación del cannabis? Bueno, por una parte es un poco lo que has indicado, ¿no? Sale de el saco de las drogas del tipo 1, del grupo 1, en la que está junto a la marihuana, el LSD o el MDMA, y pasa a las del grupo 3, donde compartiría lista con otras drogas o medicamentos, pues como la ketamina, que aquí que se utiliza en Estados Unidos, es legal para el uso médico, o por ejemplo el Tylenol, algunos anabolizantes. No significa que se legalice, no significa que se despenalice su uso, ni mucho menos su tráfico, pero sí hay una cierta relajación en su persecución, de manera que podría equivaler un poco a algo que en algunos países europeos, como en España, existe desde hace tiempo, que es un régimen de descriminalización. Es decir, ya no se persigue su consumo y tampoco es una gran novedad a efectos prácticos, porque en 24 estados, al menos en 24 estados de Estados Unidos, en 3 territorios de ultramar y en el Distrito de Columbia, el lugar que aloja Washington, ya es legal consumirla. Ahora, legal consumirla, más el tráfico, la adquisición, ¿cómo queda toda esa parte de la transacción, Iker? Bueno, durante muchos años la marihuana ha sido la vía de entrada de muchas personas, normalmente de grupos de la sociedad desfavorecida, para la cárcel. Es decir, a uno le cogían con una bolsa de marihuana y con un mal juicio, pues acababa cumpliendo condena. Ahora eso ya no sucede. De hecho, Biden ha hecho desde el principio desde que llegó, ha hecho bastantes gestos en esa dirección. En 2022 decretó que ya no solo que perdonaba todos no solo que ya no se iba a perseguir como delito federal la posesión de marihuana, sino que perdonaba a todos los que hubiesen acabado en la cárcel por eso. ¿Cuándo tener marihuana es un delito federal? Pues, por ejemplo, cuando uno cruza un estado con ella, o cuando uno aborda un avión
nacional o internacional, de manera que ahí lo que hizo fue condonar un montón de miles de personas. No solo les condonó las penas a los que estaban en la cárcel, sino que también limpió de sus historiales legales, penales, esas penas. ¿Por qué? Pues porque eso les permitiría pues acceder mejor a un trabajo, no les afectaría al historial de crédito, al alquiler. O sea que el Biden tiene claramente una política con las drogas, específicamente con la marihuana, que es bastante más liberal que la de sus predecesores. Iker, vamos a contextualizar, porque esta, digamos, liberalización está ocurriendo en momentos donde el agobio, el acoso fundamental está en las drogas sintéticas, ¿verdad? Y donde tenemos la crisis terrible de los opioides. ¿Por qué ocurre la liberalización en el momento de los grandes cárteles mexicanos, por ejemplo, están con se me fue el nombre ahorita, el fentanilo. El fentanilo, exactamente. A ver, sí. ¿Qué nos puedes decir, Iker? Bueno, es interesante esa paradoja, porque por un lado está produciéndose la mayor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos y por el otro lado están dando señales la administración de Biden y en general el sistema estadounidense de que la guerra contra las drogas que inauguró Nixon en 1970 pues no ha funcionado. Es una guerra que se estableció un poco después de la guerra de Vietnam, precisamente porque por el alarma que había por el consumo de heroína y de opio entre los veteranos de la guerra de Vietnam, y que ha costado a Estados Unidos $1 trillón y parece que no ha funcionado. Entonces, se da esa paradoja que indicas. Por un lado, tienen que atajar la mayor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos y, por otro lado, piensan que la penalización, que la cárcel, que todo ese tipo de cosas no ayudan. Sobre todo no ayudan a los adictos. Yo hace poco pude entrevistar al zar antidroga de Biden, Raúl Gupta se llama, y él establecía un link muy claro entre el hecho de que se pueda detener a una persona por tener una pequeña cantidad de droga con uno de los grandes problemas de este país, que es el de la encarcelación masiva, ¿no? Hay más de 2 millones de personas en las cárceles y es algo que no... Y además, cuando tú metes a un adicto en la cárcel y hay una cierta acuerdo general en que los adictos son enfermos, no son criminales, digamos, pues yo creo que está esa doble cosa. Por otro lado, están haciendo todo lo posible por atajar el tráfico de fentanilo en la frontera, y encima no están consiguiéndolo, por lo que indican los números. Hay más de 2.000 muertes por sobredosis cada semana en Estados Unidos. Dios, cifra espeluznante. Así es. Es muy difícil de controlar, además, porque yo creo que algunas de las cosas que han establecido en los últimos tiempos la administración de Biden, como por ejemplo la distribución ahora se puede comprar en CVS, en un Walgreens, se puede comprar la naloxona, que es el antídoto más eficaz para una sobredosis de fentanilo. Está por ver si eso va a traducirse en un descenso de las muertes por sobredosis. Las cifras se van a conocer ahora, a mayo, junio, las cifras de 2023. En 2022 fueron casi 110.000 personas las que murieron. Dios mío. Iker, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias. Iker Seisdedos es el corresponsal del País de Madrid en la ciudad de Washington. 10:42 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso, ¿qué pasa con los Marlins? 8 victorias apenas contra 24 derrotas. De ello nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Entro en la página de Major League Baseball. Veo el estado de los equipos. Marlins, 8 victorias frente a 24 derrotas. 2 de mayo, es decir, ya tenemos más de un mes de pelota. ¿Qué pasa con el equipo de la casa? Le pregunto nada menos que a don Fernando Arriaza, que nos hace el honor de visitarnos en el estudio. El honor es mío, César Miguel, un gusto estar aquí contigo, y el equipo no estaba para esto. Era, sí, un equipo con muchas lesiones en los entrenamientos primaverales.
de los 5 abridores potenciales, solo queda uno saludable, que es Trevor Rogers. Se lesionaron todos los demás y las respuestas no han sido del todo satisfactorias. Pero en términos generales, uno compara la estructura de los Marlins respecto a otros equipos y no es para esto, para este 8-24 que tú mencionas. Es un equipo que está entre los 5 peores en averaje de bateo, en porcentaje de envasado, en jonrones y en carreras anotadas. Y el picheo no ha rescatado, el elemento del picheo no ha rescatado la pobre ofensiva, porque la efectividad colectiva de 4.80 está entre las 5 peores también de las grandes ligas. Y defensivamente el equipo tampoco ha jugado bien. Entonces se han conjuntado todos estos factores para ese 8-24, con todo y que han ganado los 2 últimos. César Miguel, ganaron ayer y anteayer. Anteayer un juego absolutamente improbable, que perdían 5-0 en el 9º inning, lo empataron a 5 en ese tramo y luego lo ganaron en extra inning. O sea, el más improbable de los triunfos llegó hace 2 días, que tal vez comienza a darle un vuelco a la situación y a sugerir que este equipo puede jugar, no para ser un contendor, pero sí un poco mejor de lo que ha mostrado hasta ahora. Has descrito a efectos del béisbol las 7 plagas de Egipto, ¿verdad? Todo lo que podría salir mal, salió. Sí. Y eso hace que la gente no vaya al estadio. Y un estadio tan bonito, tan grande, pues da pena, ¿no? Cuando tú lo ves absolutamente vacío, ¿no? Sí. Luce absolutamente desolado el estadio. En el último de la serie contra Washington, en la cual los nacionales completaron la barrida, un equipo que le había ganado 6 juegos en las últimas 2 temporadas a los Marlins, ganó los 4 de la serie entre viernes y lunes de esta semana. El lunes asistieron 6,000 personas. Y para el primero de la serie contra Colorado, y creo que ayer también, no he revisado exactamente, alrededor de 6,000 personas. Ayer estuve en el estadio y la verdad el parque lucía absolutamente desolado. Lo que había logrado construir el equipo de los Marlins el año pasado, donde mejoró en un porcentaje importante la presencia, el averaje de afición, creo que se malogró, se desbarató con este inicio tan malo. Bueno, el equipo antes de esta serie, que ya le ganó a Colorado, que es la primera serie que gana en la temporada, primera vez que ilvana 2 triunfos consecutivos, tenía 2 juegos ganados en 16 partidos acá en el Lone Depot Park. Y estamos hablando del otro equipo que está peor, que es el equipo de los Rockies, ¿no? Que imagínense, 7-23. Ese es un tema que puede analizarse ya de un modo específico. Ahí debe haber preocupación en MLB por ese desbalance competitivo entre equipos como Colorado, que realmente, ahí sí yo digo que ese récord corresponde a lo que muestra la estructura del equipo. Los Marlins son mejores, creo yo, de lo que muestra ese récord. Pueden jugar mejor, pero de Colorado creo que no. Y lo propio pienso de los Medias Blancas de Chicago, que tienen el peor récord del béisbol. Sí. Lo de los Medias Blancas no tiene... Hay un viejo axioma que te debe gustar mucho a ti, César Miguel, que es, en el béisbol, los equipos no son tan buenos como lucen cuando están ganando, ni tan malos como lucen cuando están perdiendo. Eso es cierto. Yo creo que hay una excepción. Los Medias Blancas sí son tan malos como lucen. 6-25 es el récord. Sí. Qué pena. Eso es malo, eso es deficiente para el equipo, evidentemente, pero para el contexto general y la competitividad en grandes ligas. Que un equipo tenga tantas dificultades para ganar genera un desbalance competitivo que no es saludable para la liga. Si esto fuera fútbol, ya los hubieran bajado de división. Lamentablemente, bueno, digo, hay que entender el concepto de lo que es MLB, pero sí, equipos tan malos deberían tener una penalización de ir a segunda división. ¿Mejorarán los Marlins? Yo creo que sí, porque lo de Jesús Luzardo no es tan grave. Va a reaparecer. Braxton Garrett viene en camino para reaparecer. Ya entró en la rotación Edward Cabrera. Max Meyer en algún momento va a subir de nuevo a las grandes ligas. Luis Arraez, que no está bateando 300, va a batear 300, ya está rondando los 300 de bateo. Josh Bell, que ha bateado muy poco, tiene que tomar un mejor ritmo en cualquier momento porque no es un bateador de 150.
Jake Burger, que fue el que empezó mejor en la ofensiva, se lesionó, pero está por regresar. Y luego hay otros bateadores como Brian de la Cruz, como Jesús Sánchez, el propio Tim Anderson, que es la adquisición para este año, deben elevar su nivel de rendimiento. Entonces creo que sí, que el equipo va a jugar mejor. Bueno, ojalá sea así. Bueno, vamos a terminar la entrevista porque si no le entrego tarde al programa que sigue. Y Pedro Ricardo Mayo, el nuevo miembro del Expreso, sí se molesta. Daniel no, pero... Muchísimas gracias a don Fernando Arriaza. 10:54. Y con el bello concierto en la llanura nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono. Quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.